vacunación, vayan a vacunarse. ¿Pero no es mejor ir al territorio y directamente ir y vacunar? Y yo soy de la época que venían a la escuela y te vacunaban. Claro. Imagínate, yo tuve compañeritos en la escuela primaria que tuvieron polio. Bueno, Y la primera justamente. que vino era la Sol. Vos imaginás cuando apareció la vacuna, mi vieja, o sea, la alegría porque había una vacuna. Sí, hay que entender que esto, porque hay no solo médicos jóvenes que nunca vieron un paciente con polio, sino personas que si tienen menos de 50 pirulos no han visto personas con consecuencias de la polio. Exacto. Pero aparte hay gente que tampoco vio A ver, yo también conocí la secuela del sarampión. En un inmunodeficiente el sarampión podía dar sordera, meningoencefalitis, cosas que a mí me tocaron ver. Lo que pasa es que pareciera en este mundo que lo que se dijo antes del 2010, no existe, no vale, qué sé yo, no me doy cuenta, no sé de qué se están hablando. Y bueno, pero son cosas que son totalmente serias e importantes. Y bueno, hay gente que va a tener que recuperar algo de la historia y que esto era un gran logro de la humanidad, tener las vacunas. La viruela mataba en la tercera parte de los chicos. Es una historia complejísima. Bueno, y de ahí viene para el nombre entender de vacuna, y no exagerar, pero te escucho a vos que entendés, digamos, y que sos especialista. Por ahí lo hablábamos el otro día con otro colega tuyo. Para entender que la longevidad se puede extender más allá de los 70, 80, hay que entender que esa evolución con el agua potable y las vacunas permite lo de ahora, o es muy exagerado. Hay una revolución, o sea, viste que hay una palabra que se usa mucho hoy, el cambio de paradigma. Bueno, en la ciencia el cambio de paradigma es muy difícil, pero yo te diría que sobre fines del siglo XIX hay un gran cambio de paradigma porque aparece la microbiología. Y cuando aparece la microbiología y sabemos qué nombre tienen los demonios, sabemos que la muerte con su guadaña larga ahora se llama Vibrio cholerae, para darte un ejemplo, la medicina dice, bueno, ¿qué se puede ir? Vayamos contra eso. Y una de las primeras ideas fundacionales es vacunemos. Eso agrega una dote, una plusvalía a la práctica médica que obviamente significa salvar muchísimas vidas. Después aparecen sobre el 40 y chirola con Fleming los antibióticos, y que es otra historia. Pero eso antes, una neumonía terminaba con chicos, terminaba con personas, y eso después no fue así, y obviamente la gente comenzó a vivir mucho más y empezaron a aparecer o a dominar el escenario las enfermedades degenerativas, y algunas las neurodegenerativas. Nada de eso pasaría si no se hubiera tratado de tener un mejor control de todo lo que fue la patología infecciosa. Bien, hecho este repaso que parece un poco de la historia de la medicina, vamos al hoy. Estamos en una etapa de hiperexcitación de la subjetividad, individualismo y demás. Entonces, bajo esa consigna más la palabra libertad, que está utilizada, depende para qué, está como instalado esto de si yo quiero me vacuno, si no, no me vacuno. Ahora, esta es una decisión que es colectiva, porque si no te vacunas, vuelven enfermedades que efectivamente habían sido desterradas, ¿no? No se termina de entender esto, ¿no? Se llama el efecto rebaño, que en COVID estuvo muy de moda y es una historia viejísima que viene de la época de la brucelosis por 1920. ¿Cuánto tenés que tener inmune en una población para que el microbio deje de circular o deje de gravitar? Para eso vos tenés que vacunar a mucha gente porque de esa manera lo controlás. Si vos no vacunás toda la masa que necesitas, eso no va a ocurrir. Y en el caso, por ejemplo, del sarampión, vamos a hacer un poquito de historia corta. Un paciente con COVID podía contagiar a otro, a dos, a tres, y en casos muy pesados, 4. Un chico con sarampión contagia como mínimo 9. Entonces, si vos tenés la circulación del virus y no tenés el efecto rebaño alcanzado, estás en problemas. Sí, no es más una decisión individual, sino que es una especie de, salvando la distancia, bomba de tiempo, ¿no? El que no se vacuna. Aparte, en el caso de la vacuna de la triple viral que tenía papera, rubiola y sarampión, es una vacuna que tiene más de 40 años. No estamos hablando de algo que empezó el año pasado.
tenemos enorme experiencia clínica, y mismo de las triples bacterianas, difteria, coqueluche y tétano, son cosas archiconocidas, tanto como la de la polio. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? ¿No? Ahora, la decisión, insisto, sobre la pregunta inicial, para que esto surta efecto y se dé lo que vos marcás, que es el efecto rebaño, para el Estado, ¿es ir a vacunar? Porque digo, evidentemente con la difusión en los mensajes públicos, en campañas y demás, que no está mal, pareciera que no alcanza. Acá el tema es ir a los territorios. Yo soy de la época que se iba. Yo fui practicante en 1973, que se hizo la última campaña antivariólica, y a mí me tocó ir a una escuela y como era practicante tenía que ir sábados y domingos a vacunar porque eran decisiones de que venían política bajada del ministerio. Y bueno, y esto estaba así. Ahora hay toda una historia de susceptibilidad, pero aparte, Luca, nosotros estamos atravesando un periodo muy triste, que es la posverdad. Y la posverdad, o sea, no la tratamos ni le damos toda la dedicación que amerita este tema de la posverdad, porque está inundado de falacias, y en otra época la lógica te lo ilustraba perfectamente. Ahora con el tema de las redes, las falacias se deslizan, y no toda la gente las identifica. No, bueno, sí, una imagen viralizada de un tipo pegándose cuchara o tenedor en el pecho te hace un desastre, claro, en términos de, digamos, de que mucha gente no se quiera vacunar. Claro, viste que yo te dije, había un chiste fenomenal, y me parece, digo bien, yo no soy bueno en esto, me parece que era Rudy creo que era el chiste, y entonces el papá está mirando una noticia en la televisión y le dice a la hija, papá, no atiendas a eso porque esa noticia es falsa. Y el papá la mira a la hija y le dice, ¿cómo va a ser falsa si es lo que yo pienso? ¿Qué? O sea, yo selecciono los hechos de eso que está ahí afuera, que yo creo que entiendo, que se llama, que le ponemos nombre de realidad, los selecciono para que forman parte de lo que me refuerza lo que yo pienso. Sí. Estamos Oscar, en el horno. Un tema generacional quizá. ¿No es momento, digo, de que la abuela, el abuelo se siente... Ojo, yo no soy de que todo tiempo pasado es mejor y no hablo en general de la juventud que está perdida, ni mucho menos, porque esto no es así. Pero digo, en función de que muchas de las reacciones de no querer vacunarse obedece a un grupo etario juvenil, ¿no es momento de en casa agarrarlo a abuelo y decir, mira, flaco, o querida, o nieta, yo soy de la época en donde tenía un compañerito que rengueaba porque sufrió la polio, o otro que tenía sarampión y se quedó sordo, y si no te vacunas puede volver a pasar eso? Digo, ¿no es momento de empezar a hablar de esto? Y por lo menos un poco de recapacitar de hechos que fueron claves y harto evidentes. No estamos hablando podría ser, sí, no. A ver, no quiero llevarte a hacerte perder mucho tiempo, pero cuando Sabin desarrolla la vacuna del virus polio atenuada, que era vivo, no la de Sol, que era inactivada, el tipo cambia la circulación del virus en el mundo. ¿Vos entendés lo que hizo ese tipo? Sí. Por eso digo... O sea, sombrero ante ese tipo. Sí. Habrá que luego, quedará para alguna reflexión con psiquiatras y sociólogos, cómo en realidad un sector de la humanidad, bajo la consigna de la libertad y yo tomo mis decisiones y nadie me dice nada, claro, genera un impacto de involución en la era de la tecnología, ¿no? Pero bueno, quizá quede para algún otro tipo de diálogo. Oscar, como siempre, gracias por estos apuntes. Bueno. Y en buena hora, en este caso, creo yo, ¿no? Porque ha ocurrido, se ha tomado la decisión del gobierno provincial de salir a vacunar. Sí. En buena hora que así sea. Muy bien. Y la pregunta es si no es también momento de que otros agentes de la salud puedan replicar esto, ¿no? Salud privada y compañía. Y sí. Y obras sociales. Hay una suerte, ya que estamos hablando de infecciones, de contagio. Sí, exacto. Gracias por estar como siempre, Oscar. Bueno, abrazo grande. 11:55 la pausa, ya vuelvo para el final.
El lunes 8 de diciembre, desde las 19 horas, te esperamos en la rotonda de Avenida Pellegrini y Boulevard Oroño para encender el tradicional arbolito. Habrá música en vivo junto a Fabián Gallardo, un tributo a los auténticos decadentes y mucho más. Encendamos juntos el arbolito con los mejores deseos para nuestra ciudad en el año de su tricentenario. Te esperamos. Organiza Municipalidad de Rosario. Viejita, ¿cómo estás? ¿Pudiste ir al súper a hacer las compras? No, nene. Tuve pilates, tomé el té con las chicas y recién ahora veo tu llamada. Ah, querido, viejos son los trapos, ¿eh? Disfruta de tu jubilación con Banco Santa Fe. Tráela y recibí hasta 150.000 pesos de bienvenida para nuevos clientes. Paquetes bonificados, descuentos en farmacias, supermercados, turismo y mucho más. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar/personas/jubilados. Te podría contar técnicamente